Ok, entonces es un trabajo en conjunto con dos colegas en la Católica, ¿eh? Cayo Machado y Javier Turén. Si muevo el mouse, ven el mouse, ¿cierto? La flecha. ¿Eh? Si quiero apuntar a cosas, se puede así, ¿no? ¿O no? Sí, Ya, excelente. Ok, entonces, y el título es Efectos agregados de protocolos de firma en un modelo CIR con varios sectores, digamos. ¿Ok? Importante decirlo también que dado que está grabado, es un trabajo en progreso. Entonces, respecto a la parte cuantitativa, las cosas pueden cambiar a medida que vamos introduciendo más información o que quizá variemos un poco la estrategia de calibración. ¿Sí? Ya, ¿cómo funciona eso? Ahora sí. Ok, ¿cuál es la idea del paper? Estamos ahora en un mes en que estamos reviendo la economía en Chile, ¿no? Entonces, poco a poco retomamos las actividades económicas después de varios meses en que nos quedamos todos en casa. Y entonces está el miedo de que con esta reapertura tengamos una segunda ola de contagio. ¿Ok? Entonces, una solución que se ha propuesto para, digamos, paliar un poco este problema fue proponer protocolos. ¿Ah? Entonces hay distintos protocolos con los cuales tenemos que cumplir nosotros los ciudadanos y protocolos con los cuales tienen que cumplir las empresas. ¿Ah? Efectivamente, protocolos cuyo objetivo es reducir el contagio, aunque uno esté intentando fomentar un poco la actividad económica. ¿Ya? Ahora, hay cierta discusión respecto a esos protocolos, porque, bueno, por un lado, claro, los queremos porque en realidad nos preocupa la salud de nuestros ciudadanos, queremos, bueno, limitar eventos afortunados, ¿eh? Pero por otro lado, esos protocolos, el costo económico asociado para las empresas no es un costo chico. Entonces, parte de esta motivación, digamos, la saco de un paper que mencionamos acá. Es un policy paper que escribieron Francisco Gallego con José Tessa, Hugo Silva y varias personas más del Centro de Políticas Públicas. Siento citar únicamente a mis colegas de la Católica, pero el Centro de Políticas Públicas han hecho un esfuerzo grande para generar este documento. Um, y entonces lo que documentan en este documento es que la parte costo fijo de esos protocolos es importante. Entonces, en ese sentido, los protocolos podrían dañar a las pymes en particular. ¿Okay? Entonces, por un lado los queremos porque, bueno, no nos queremos contagiar, pero por otro lado, nos preocupa también la actividad económica. ¿Okay? Entonces, alguna gente en la literatura, si quieren, o en los medios, habla un poco de, si quieren, de su situabilidad entre actividad económica y contagio en ese sentido, pensando en esos protocolos. Ahora, unos hablan de sustitutabilidad, pero hay que reconocer que hay también formas de complementariedad entre ambas fuerzas, si lo puedo decir, en el sentido de que cuando un trabajador se enferma, bueno, no puede trabajar, típicamente lo tenemos que dejar en cuarentena, y si él va contagiando a más trabajadores, en realidad el mismo virus puede dañar la actividad económica en el sentido de que, bueno, no vamos a tener mano de obra disponible para poder producir. ¿Okay? Entonces, en este sentido, no está tan claro si tenemos sustentabilidad, capaz que puede haber efectivamente una forma de complementariedad, en el sentido de que, bueno, las medidas, como limitan el contagio, pueden justamente mejorar un poco la, mm, la economic recovery, digamos, ¿se entiende? ¿No? Ok, entonces, solo para darles unos ejemplos de protocolos. Esto va, la típica foto que uno ve al inicio de una presentación más applied micro, ¿no?
Tesaca es como hace unas semanas atrás, en el Mall Open, no sé si lo ubican, yo no sabía de su existencia. Es un mall que está justo al lado del Parque Arauco, ¿eh? Y hay una tienda ahí de deporte que, siendo la publicidad, Decathlon. Es casualidad que la tienda sea de origen francesa, pero muy buena tienda para comprar cosas de deporte, ya que estamos volviendo al parque, hace falta. Y como ven, bueno, para cumplir con los protocolos, por ejemplo, esta tienda Decathlon tuvo que pintar, bueno, más bien pegar pegatinas en el suelo, como para mostrar a los clientes la distancia que tienen que mantener con respecto a los demás clientes. Incluso en las mismas escaleras mecánicas, ¿no? Se ve este pie pegado, que es, hay distintos pies pegados para marcar la distancia. Luego, cuando uno pasa en caja, bueno, la persona que atiende la caja tiene que llevar guantes, tiene que tener una mascarilla. Fíjense que hay como un panel así de plástico transparente que tuvo que instalar la empresa, como para limitar un poco el contagio entre el cliente y la cajera. Y bueno, y antes de entrar a la tienda, bueno, había que tomar temperatura. Entonces, fíjense a la izquierda acá, lo que hizo Decathlon fue instalar una especie de cámara que va midiendo la temperatura de cada uno. Había que ponerse alcohol gel. No lo he puesto acá en la foto, pero había una persona que atendía, que Decathlon seguramente tenía que pagar como para poder llevar a cabo este procedimiento, contar el número de personas que entran a la tienda, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, si van a la tienda Open, como que hacen promoción un poco, se ve acá un poco todas las medidas con las cuales tiene que cumplir la tienda. Okay, unos pocos ejemplos en este caso. Entonces, ¿qué hacemos en este trabajo? ¿Eh? Entonces, vamos a tener un modelo de esos STIR, que se han vuelto populares en macro en el último año. Y pensando un poco en lo que les comentaba respecto a suscitabilidad versus complementariedad, entre contagio y actividad económica, vamos a tener dos tipos de feedback entre esos dos mundos presentes en el modelo. Verán que el consumo en el modelo va a afectar cuánto se contagia la gente. ¿eh? Efectivamente, al intercambiar menos, esto va a reducir el contagio porque es un mecanismo que vamos a tener presente en el modelo. Y por otro lado, cuando la gente se contagia y que deja de trabajar, podemos tener un impacto del contagio sobre la actividad económica, en el sentido de que algunos van a tener que dejar de consumir y trabajar, y esto va a tener un efecto sobre la producción. ¿Okay? Entonces vamos a tener este two-way feedback entre ambos mundos. Y lo interesante es que este modelo, aparte de esos dos canales, no va a tener mucha dinámica. Toda la dinámica que vamos a observar en lo que les voy a presentar hoy se va a deber a esos dos canales. Entonces, la estructura productiva, por ejemplo, va a ser bastante estática. Tendremos una decisión de participación de empresas, pero será todo un mundo estático. Y entonces, este modelo, después lo vamos a calibrar a Chile. Usaremos datos que produjo el Centro de Políticas Públicas, que les mencioné al principio, sobre proximidad, que entonces, Martín Coloma y Nicolás como que hicieron un esfuerzo grande detrás de generar esos datos. Usaremos también datos sobre contactos, intentar argumentar que esos datos son útiles como para modelar un poco contagio. Y bueno, típicos datos sobre las firmas en Chile. Entonces, para los que conocen, es la encuesta L que tendremos en mente. Y por fin, datos de protocolo que han generado el Centro de Políticas Públicas junto con Pancho Gallego y otros colegas de la Católica. ¿Ya? Y entonces, lo que haremos será intentar simular un poco trayectorias pensando en este periodo de reapertura. ¿Okay? Estamos ahora parados con cierto stock de
de infectados, de contagiados, mirando hacia adelante y no sabemos la pregunta, bueno, ¿cómo cambiarán las cosas según este modelo? Si es que le pongo los protocolos, si aplico los protocolos cuyo costo he podido medir, confiando en el trabajo del Centro de Políticas Públicas, y, o si no aplico esos protocolos. Incluso uno puede hacerse la pregunta, quizá puedo aplicar los protocolos solo a algunos sectores y a otros no. Es el tipo de pregunta de análisis contrafactual que vamos a poder hacer en este paper. ¿Okay? Y entonces, bueno, podremos ver trayectorias en términos del output, trayectorias en términos de contagio, muertes, etcétera, etcétera. ¿Okay? Quizá, ya que les explicaba a grandes rasgos de qué se trata el paper, quizá podría ahora hacer una pausa, como recomendó Luciano, y preguntar si hay preguntas en la audiencia. Luciano, perdón, Alex, una pregunta corta, Ernesto. ¿Cómo la variable teletrabajo va a estar metida dentro del análisis? En la versión que está hoy, no. ¿Ok? Ahora, está dentro de los planes nuestros. Efectivamente, una cosa buena que hizo el Centro de Políticas Públicas, siento, hay mucha publicidad de mis colegas, pero una cosa buena que también ustedes verán, antes, hay datos de proximidad y junto con esos datos de proximidad tenemos datos que han generado ellos usando la CACEN respecto a si es que la ocupación es teletrabajable. Y también una cosa interesante que hicieron fue hacerse la pregunta si se puede sustituir por capital. Porque claramente no está únicamente el margen de teletrabajo, sino que también está el de sustitución con el capital. Esos dos elementos, aunque no van a estar hoy, potencialmente los podemos incluir, porque están los datos. Lo único es que los datos que tenemos, no, digamos, usamos otros datos, no solo los del Centro de Políticas Públicas, para los cuales no teníamos esta distinción. Necesitamos un trabajo adicional de datos, pero potencialmente sí lo podremos hacer más adelante. Como les comentaba, trabajo en progreso, así que es una de las distintas extensiones que tenemos que implementar. Hola Alex, ¿qué tal? Andrés Hola, ¿qué Fernández. tal? ¿Qué tal? Tengo un par de preguntas aclaratorias. ¿Ustedes van a decir algo sobre la cuarentena como tal? No, Eh, no. De hecho, la cuarentena es como el hoyo negro que no vamos a tocar. Entonces, al momento de calibrar, decidimos al principio tomar esta postura pseudocientífica en el sentido de que no queríamos contaminar un poco los datos del efecto cuarentenas. Entonces, típicamente usamos datos de antes de la pandemia, los datos más recientes que están justo antes de la pandemia, o del primer mes de la pandemia, digamos. Entonces, tiene la ventaja de que perdón, eso es una serie de datos y la otra serie son datos actuales como para tener condiciones iniciales en nuestras simulaciones. Pero todo el periodo que es como digamos de abril hasta hoy día o hace unas semanas atrás, digamos, como que no lo tocamos por este miedo. Entonces, tiene la ventaja de que efectivamente en cierta medida no estamos contaminando digamos, lo que estamos haciendo por esto de las cuarentenas. Sin embargo, tiene otras desventajas a las cuales volveré. Antes, por ejemplo, puede ser que estemos generando un contagio demasiado alto en el modelo, porque justamente estamos usando datos del primer mes. Bueno, y volveré hacia un par de cosas más. Pero bueno, al final esto es rescalable si es que uno quisiera generar menos contagio, se puede hacer. Lo típico. pero Dime, solo eventualmente,
Sí. Pero eventualmente, imagínate que en esta reapertura nos vaya mal y comiencen a subir los contagios otra vez de forma fuerte. ¿Tu modelo recomendaría una cuarentena? O sea, ¿tendrías el setup para hacerlo o no? ¿O no? Hasta Pues en ya el no se modelo quiere. no tenemos cuarentena, tenemos los protocolos. ¿Ok? Ya. Entonces, miremos el impacto de los protocolos. No tenemos la opción de cuarentena. Ahora, cuando presente un poco el impacto de los protocolos, hay algo que no podemos medir, que es cómo afecta el protocolo la probabilidad de contagio. ¿Ok? Entonces, vamos a tener un modelo, digamos, calibrado como si fuese Chile en marzo pasado en términos de contagio. ¿Ah? Entonces, esto es el comportamiento que vamos a tener. Y después haremos el supuesto, bueno, quizá los protocolos reducen en este sector los contagios a cero, quizá los reducen a la mitad, quizá los reducen a un cuarto, y ahí puedo mostrarles distintas reacciones de la economía frente a la reapertura, considerando, digamos, esos distintos grados de, de impacto sobre el contagio. Ahora, quizá podremos decir algo sobre las cuarentenas en el sentido de que sería como, habría que ver cómo, si pudiéramos hacer un mapping, si quieres, entre qué costo genera para las empresas las cuarentenas y cómo afecta el contagio, al final uno podría quizá generar un ejercicio de ese estilo, pero no lo hemos mirado, ¿no? El foco que estamos haciendo, que estamos teniendo es sobre protocolos, nomás, lo que hemos hecho hasta ahora. Sí, claro, es que la pregunta que uno se hace es si los protocolos van a funcionar o no, y si no están funcionando en presencia de contagios otra vez altos, es porque se necesitan reforzar esos protocolos o es porque la gente no los está cumpliendo. Y eso me lleva a la segunda pregunta que quería hacerte, y es, ¿van a incorporar el que estos protocolos no sean fully enforceable? Es decir, que haya incumplimiento de ellos y qué evidencia hay de que estos protocolos se cumplen. No sé si en otros países ya hay evidencia. No, no vamos a tener esto. Básicamente vamos a suponer que si una empresa opera, tiene que pagar el costo del protocolo y va a ser efectivo tal como lo hemos parametrizado. Uh, entonces, y respecto a la evidencia, no tengo ni idea, para ser sincero. Entiendo perfectamente la pregunta. Es popular en el medio de comunicación decir que la gente no cumple con las cosas. No sé cuál es la evidencia sobre esto. Sí, es un punto que quizá podemos intentar responder más adelante. ¿Eh? Gracias. No tengo respuesta aún. Um, déjame escribirlo ahí. Ya. Um, eso, ahora, sí, es complicado porque no solo va a afectar el contagio, sino que afecta el costo también. Uh, sí, tendré que pensar cómo lo podemos hacer. Pero, point taken, como se dice. Gracias por el comentario. No sé si hay más preguntas. Sigo adelante. Alex, hola, Sí, soy Álvaro. Oye, ya esperaba la una, pregunta, Álvaro. solo para aclarar, porque hablaste en la introducción de que hay algo que no se ha incluido en el análisis, quizás, que es que la firma eh, pierde trabajadores ella misma y que por lo tanto no van a trabajar y ese tiene un costo para la firma. Pero si uno quiere imponer protocolos de este tipo es por una externalidad, ¿no? Ese costo de que los trabajadores no van a ir a la firma lo tiene que enfrentar, o sea, lo internaliza la firma y por lo tanto, en ausencia de los protocolos, igual haría este tipo de cosas. Entonces, solo para tener claro, el punto aquí es la externalidad, es la salud pública, más que el que el trabajador individual se enferme y eso tenga un costo para la firma, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, digamos, supongamos que las empresas lo tomarán en cuenta, como tú dices. eh,
igualmente, digamos, tendrán que tomar ellas unas medidas como para preocuparse, ¿no? Entonces acá tú podrías decir quizás lo mismo en el sentido de que su preocupación tendría, digamos, mientras lo que tiene que hacer la empresa está alineado con lo que recomienda el protocolo, digamos, estamos ok respecto al impacto económico, digamos, del protocolo. Pero sí, después está la pregunta, capaz que uno no necesita pintar el suelo, ponte tú, como para explicar al cliente que tiene que mantener 2 metros de distancia con respecto al otro cliente. Si fuese así, claro, este mapping no estaría. Sí, entonces, repitiendo, si es que la manera como se tiene que comportar la empresa es exactamente como lo recomienda el protocolo, al final estaríamos en el mismo Ok. O sea, en el modelo va a estar esta posibilidad de que la firma esté alineada con el protocolo que se le impone. No está en el modelo, pero está Ya. diciendo, Ok. si la empresa se comportara como el protocolo, por su voluntad propia, es como si estuviesen en el modelo, digamos, pero en estricto rigor no está. Ok. Eso. Ok. Si no hay más preguntas, ¿Tiene más preguntas? Hay una pregunta de Benjamín dale, García. por favor. Pregunta te escucho. Benjamín, sí, por favor, Benjamín. Ahora, Benjamín. Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho muy bien. Bien, bien. Hola, quería ver que básicamente tú vayas a comparar el estado de la economía de contagio en marzo con lo que hay ahora, ¿cierto? Pero los protocolos aquí, tú estás diciendo como los protocolos a nivel de que están a cargo de la FINA, pero hay muchos protocolos que son a cargo del Estado. O sea, el principal, el uso de mascarilla, y además todo lo que es educación pública sobre mantener distancia y qué sé yo. Esos son protocolos que respecto a marzo, son medidas que respecto a marzo deberían disminuir la tasa de contagio, pero no involucran costos para la empresa. Entonces ahí como que no habría este trade-off y como la comparación entre el contagio con estas medidas como quizás se las estaría atribuyendo a estos protocolos a cargo de firmas, cosas que vienen de protocolos que son a costo del Estado. No sé cómo vayamos a leerlo, pero puede Pues que... básicamente, la manera como vamos a modelar es que el contagio va a operar exactamente como en marzo. Entonces, como bien dije, efectivamente, puede que estemos generando demasiado contagio. Entonces, es un punto que se ha hecho en la literatura, ¿no? Usar datos del primer mes. Está el miedo de que estamos sobreestimando un poco el tamaño del contagio. Entonces, este problema va a estar. Ahora miraremos únicamente protocolos sobre empresas. Entonces, si la gente se pone mascarilla, los clientes por su cuenta se ponen mascarillas, claramente no va a estar en el modelo porque estaríamos teniendo contagio como en marzo, asumiendo que en marzo no se usaba mascarilla. No necesariamente es cierto, alguna gente sí, pero asumiendo que la gente no usaba mascarilla en marzo, estaríamos en una situación en que efectivamente tendríamos demasiado contagio en el modelo, dado que es un protocolo que es sobre la empresa y no sobre el trabajador. Pero, o sea, lo que digo es que quizás estaríais atribuyéndole a los protocolos que tenéis incorporados mucho del efecto de menor contagio que viene por otros lados y por lo tanto Sí, estaríais no voy a incentivando a estimar, que no voy a estaría estimar el incentivando. modelo, Benjamín. Ya. No lo voy a estimar. Entonces, y la manera como lo haremos, de hecho, no podemos estimar el efecto del protocolo sobre el contagio, no sabemos, no tenemos una razón exógena que nos permite hacerlo. Tendremos que decidir, cuando parametricemos el modelo, decidir si reduce la mitad, un cuarto, o reduce todo. Esto es algo que no podemos observar, entonces lo que haremos será básicamente tener simulaciones para distintos escenarios del impacto del protocolo. ¿Okay? Entonces, por ahí tú puedes tener un grupo de simulaciones que
te permite sacar algunas conclusiones. Una desventaja de esos modelos es las no linealidades que tienen, ¿eh? Pero esas no linealidades te permiten agrupar, digamos, toda una serie de trayectorias en una misma cesta, en el sentido de que cuando el modelo explota, explota. Entonces, por ahí, por ahí la ventaja de tener no linealidades es que te va a permitir tener como grupos de simulaciones, digamos, que se parecen mucho entre sí, aunque, por ejemplo, compara un ejemplo muy concreto, si asumimos que el protocolo reduce el contagio en cero, perdón, siento el acento francés, en cero, versus reduce en la mitad, esas dos simulaciones van a ser muy cercanas. Entonces, ahora si uno va bajando en algún momento, bueno, no, las curvas se van a despegar, ¿eh? Pero como la reducción en la totalidad de la mitad, ahí tendremos efectos muy similares. Ok, gracias. hablo mucho, no sé si respondo a preguntas de paso, pero ojalá que sí. No sé si puedes seguir con el modelo, ya que estamos. Asumo que sí. Sí, Alex, sí, no hay más preguntas. Por el momento. Te sigo, gracias Luciano. Te sigo, partamos con el modelo. Ya pasó media hora, ¿no? Wow. Entonces, bueno, vamos a tener tiempo continuo y va a ser un modelo con n sectores. ¿Okay? Entonces tenemos este índice J que indexa sectores de 0 a n. Vamos a tener una masa unitaria de trabajadores, ¿ok? Y entonces, un supuesto clave acá es que cada trabajador va a estar atado a una industria. Entonces, no vamos a tener movilidad laboral entre industrias. Una vez que uno está en una industria, si trabaja, va a trabajar en esta industria, en este modelo. ¿Okay? Entonces, para algunos economistas laborales, quizá no está tan descabellado el supuesto si es que pensamos en el corto plazo, pero bueno, hay que reconocer que sí hay movilidad. Acá tenemos cero movilidad. Entonces los trabajadores pueden estar en 5 estados. Susceptible, ¿ok? No tiene el virus. Hay S sub J, T susceptibles en el sector J del momento T. Pueden estar infectados. Cuando están infectados, en cierta medida no, es como si no lo supieran el modelo o como que se hacen que no lo supieran. Pueden infectar a gente, además, y pueden seguir trabajando. Y después la gente puede pasar infectado a resolving. Resolving es una situación en que uno tiene el virus, como que se ha enterado que lo tiene, y este trabajador ha sido sacado de sus tareas laborales y está en cuarentena y entonces no puede contribuir a la producción y tampoco puede contribuir al consumo. ¿Okay? Y después, cuando uno pasó por resolving, pueden pasar dos cosas. O se recuperó y ya no puede ser más infectado. O, bueno, puede fallecer. Y en tal caso estaría en el estado T. ¿Okay? Y como les comentaba, entonces, mientras uno está en los estados de susceptible, infected o resolving, no resolving, recover, perdón, el trabajador va a ofrecer, digamos, una unidad de trabajo a su sector de forma inelástica. ¿Okay? La masa de trabajadores la vamos a llamar M sub J y vamos a tener, bueno, mercados de los bienes y del trabajo competitivos, cuyos precios se van a llamar PJT y WJT. ¿Okay? ¿Ya? Esto es como un primer sketch del modelo. Antes, como ven, es como un CIR, pero con estos distintos sectores, dado la heterogeneidad que estamos introduciendo. Ok. Vamos a tener un supuesto de familia grande, en el sentido de que todos estos trabajadores, es lo que pasaría con un modelo de agente representativo, pero lo estamos obligando acá. Todos esos trabajadores van a
ser dueños de todas las empresas y van a hacer un pool de todos sus recursos al momento de consumir. ¿Ok? El consumo requiere interacciones sociales. Como les comenté antes, cuando uno está en el estado resolving, y bueno, por supuesto cuando uno está fallecido, no va a poder ni trabajar y tampoco va a poder comprar bienes de consumo. ¿Ok? Una observación, entonces, el hecho de que los trabajadores no puedan, que están en el estado resolving, no puedan comprar bienes de consumo, no significa que este trabajador no consume, en el sentido de que el hogar representativo, si quieren, va a estar consumiendo. Digamos, no va a haber un efecto demanda, si lo puedo llamar así en el sentido tradicional, por el hecho de que estos trabajadores no estén participando en las decisiones de consumo. Lo que sí es importante acá es que no van a interactuar con los demás y contagiar a los demás. Entonces, el impacto de este supuesto de que uno no pueda consumir cuando está en el estado resolving no tiene el efecto demanda que uno podría creer que va a tener, es más bien pensado en un efecto de contagio. Lo que sí va a tener un efecto sobre la oferta en el mercado laboral, y ahí va a tener un efecto sobre la actividad económica. Entonces, otra manera de decirlo, los efectos que los canales que vamos a documentar son más bien supply driven en este modelo. ¿Vale? Entonces, tenemos esta utilidad instantánea estamos llamando C mayúscula, y vamos a ver la típica Cobb-Douglas, donde C mayúscula va a depender de cuánto uno consume en el sector J, ¿okay? Y tendremos el parámetro θ a la J, θ sub J, perdón, que básicamente nos va a dar la proporción del gasto que uno le asigna al sector, como se ha hecho tradicionalmente. ¿Okay? Ok. Producción. En cada sector, entonces, va a haber una masa de empresas que van a contratar a esos trabajadores que les mencioné del sector J en la slide anterior, o quizá la anterior también. Perdona, Sí, por favor. un detalle, Ernesto, aquí. Un detalle que después cuantitativamente podría tener algún efecto. En el consumo me parece que implícitamente está asumiendo la actividad de sustitución entre sectores igual a 1, ¿no? Sí, Scott Douglas, sí. Por lo tanto, tal vez sería bueno poder tener ese parámetro libre para poder hacer análisis de sensibilidad según eso. No sé. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Ahora, no sé cómo lo calibraría para Chile. Entonces, tenemos, en la calibración vamos a tener 10 sectores. Entonces, me imagino que voy a tener, ¿cuántas series de sustitución? ¿Qué sería? ¿Factorial de 10? ¿Es eso o me equivoco? No, me refería a que podrías tener una que sea única, pero que no necesariamente sea igual a 1. Especialmente si tienes solamente 10 sectores, en los cuales la definición de sector es bien gruesa. Sí. Sí. Entonces, una cosa buena del modelo es que la manera como hemos escrito, y no sé si el supuesto de Cobb-Douglas ahí lo afecta, es que verán que la cantidad que se produce en cada sector va a ser relativamente independiente una de la otra. No, capaz que sí que tendría un efecto. Sí, tendría que investigarlo. Puedo apuntarlo. No sé si mis compañeros... Cayo, ¿tú crees que si tuviésemos una CES, esta independencia que tenemos, no, capaz que se muere, ¿no? Yo creo que no, yo creo que desde que tengamos competencia perfecta, como tenemos, no cambiaría nada. Okay. No habría ese efecto demanda, eso quiero decir. Pues, bueno, okay. Es la opinión de Cayo. Básicamente lo que está diciendo Cayo, verán, la manera como es escrito el modelo, cada sector va a ser independiente
y después el parámetro θ, como que no va a ser relevante, por ejemplo, a priori, va a ser únicamente relevante cuando uno tenga que calcular el output agregado después y agregar como para sumar los distintos sectores. ¿Okay? Entonces la pregunta es si esto se sigue cumpliendo con una CES. Cayo cree que sí. Es posible que sí. Pero bueno, lo puedo chequear como para tenerlo más claro igualmente después. Gracias por el comentario, Ernesto. Ok. Se hablaba de producción. Entonces, vamos a tener esta masa unitaria de empresas y vamos a tener que cada empresa va a tener una TFP en particular, ¿ya? Y nos la va a dar esta distribución F sub J, donde F sub J es la distribución acumulada, ¿no? Más adelante asumiremos que F va a ser una distribución Pareto, como se ha hecho muchas veces en la literatura de Nielke y firma. Entonces, cada empresa va a tener una productividad distinta y la cantidad va a depender de esta producción. Y entonces las empresas van a poder decidir si participar en una producción o no. ¿Okay? Y esta decisión de participación se va a deber a que, bueno, va a haber un costo fijo operacional que tienen que pagar las empresas cada periodo. ¿Okay? Y esto va a generar un umbral por encima del cual las empresas deciden producir y debajo del cual van a elegir no producir. ¿Okay? Entonces tenemos acá la función de producción. Va a ser una muy simple Cobb-Douglas que va a depender acá de las unidades de eficiencia que emplea la empresa, de la TFP de la empresa y básicamente de sus retornos a escala. ¿Okay? En principio, en una economía sin protocolo, las unidades de eficiencia van a ser igual al empleo, pero como voy a explicar abajo, en unos bullet points, el protocolo puede afectar, digamos, el rendimiento de cada trabajador. ¿Okay? Como les comentaba hace un rato, las empresas tienen que pagar un costo fijo, ¿eh? Y todos esos costos fijos que vamos, o incluso variables, o van a afectar, se van a expresar, perdón, en unidades de trabajo. Entonces, este X sub J es como una cantidad de trabajadores que contratan a la empresa como para empezar a producir. Piensen en los managers, departamento de recursos humanos, lo que quieran. Costo fijo. Y respecto a los protocolos, asumiremos la siguiente forma lineal. Dado lo que documentó el Centro de Políticas Públicas, vamos a tener un costo fijo eta sub J del protocolo, que va a depender del sector. Y el protocolo también puede reducir el trabajo en el sentido de que si un trabajador proporcionaba antes una unidad de trabajo, de repente solo va a poder proporcionar una partido por T sub J unidades de trabajo. ¿Okay? Entonces acá tenemos la función de beneficios. Como ven, tenemos la producción. Acá en rojo es el efecto del protocolo, menos el costo salarial, menos los costos fijos, que tengo que multiplicar por el salario porque estoy asumiendo que son trabajadores que se contratan. ¿Okay? Esto es si es que decido contratar a la gente, es decir, si estoy por encima de este umbral a partir del cual produzco, y si decido no contratar a la gente, básicamente no voy a recibir. ¿Okay? Entonces, esta decisión esta función de beneficio como que refleja un poco esta decisión de participación. Ok, esto básicamente es todo lo que tenemos sobre la parte económica. Como ven, es muy simple, es todo estático acá, no hay ninguna decisión intertemporal. Y está este feedback que mencioné al principio, que era que cuando uno se contagia, va a dejar de ofrecer trabajo al sector y entonces potencialmente podemos tener un impacto del contagio sobre la actividad económica.
No sé si hay alguna pregunta. Si Bien, no hay no, preguntas... sí. no por el momento, Alex. No, al menos no de la audiencia. Gracias. Si no hay preguntas, entonces voy a moverme hacia la parte contacto social, ¿ok? Del modelo. ¿Eh? Les comentaba que cuando estamos en los estados susceptibles Perdón, infectados hay una Hola. pregunta de Benjamín. Ya, Benjamín, te escucho. Hola, una pregunta sobre cómo interpretáis los costos fijos, que me imagino que es como costo fijo por periodo, ¿no? Exactamente, sí. Claro, bueno, me imagino que eso te simplifica bastante la modelación, pero uno pensaría Sí, que, sí, por que supuesto. toda la idea de las políticas es que muchos costos fijos son costos fijos como con cierto grado de irreversibilidad, o por lo menos temporal, o sea, uno tiene que para operar, hacer un contrato de mediano plazo arriendo, qué sé yo. Ujú, Y el ujú. efecto de las políticas también se puede aprovechar un poco de eso de que la empresa no va a salir aunque tú le subas los costos con esta política, porque ya tiene la casa arrendada y no va a salir. Entonces, Ujú, no sé ujú. cuánto te complica, pero podría tener un impacto no trivial en la decisión de cuál es la política óptima, si es que estos costos fijos medios irreversibles hacen que la decisión de participación sea mucho más sticky que la dinámica que tenéis ahora, que pueden decir periodo a periodo si participar o no entrar. Sí, estoy de acuerdo, Benjamín. A ver, el típico modelo tipo de Melitz o Hoppenheim, que tiene una dinámica, tiene esto de que hay libre entrada, hay salida, está fenomenal. De hecho, partimos escribiendo el modelo con esta idea. Dijimos, fácil, agarramos Melitz, versión dinámica, le ponemos una estructura así y ahí vemos. Claro, nos dimos cuenta que para resolverlo, la estructura estática como que te compra un montón. En el sentido de que te lo hace mucho más fácil. Es cierto que me gustaría tener lo que estás diciendo, pero bueno, la resolución es bastante más difícil. Ahora, dicho esto, verás que aunque tenemos esta parte bastante estática, va a haber dinámicas bastante ricas, si tuviese que vender un poco el modelo ahora, que se van a ver por lo que te comentaba, esos dos canales, el hecho de que, bueno, les dije hace un segundo, el contagio afecta a la actividad económica y ahora les voy a explicar que la actividad económica también afecta al contagio. Entonces, este two-way feedback ya va a generar unas dinámicas interesantes. Ojalá, bueno, se pueda extender más adelante con dinámica de feedback, sí, por supuesto, sería muy interesante. Ahora, bueno, recuerden que el modelo RBC con el cual todos trabajamos suele tener una estructura bastante estática respecto a la empresa. Entonces, pero sí, de acuerdo contigo, Benjamín, por supuesto. Sí. No, era solo porque como estaba enfatizando el efecto de la decisión de participación, era para saber si es que quizás es más realista Sí, poner participación fija nomás y dejarlo constante. Y ahí tendría el mismo problema estático, pero sin decisión de participación. Entonces, ver cuál de estos dos extremos es más parecido a la realidad. O sea, una participación fija que asumís que las que estaban entrando ya tienen contrato a largo plazo y no va a salir ni una, o es más realista que todas puedan decir periodo a periodo si entra o salir. sí. Mira, la razón por la cual pusimos la decisión de participación es porque el protocolo tiene una parte costo fijo importante, ¿no? Entonces dijimos, es algo con el cual tenemos que tener el modelo, porque si efectivamente afecta más las pymes que las empresas más grandes, es algo que queremos tomar en cuenta. Entonces, esto fue nuestra motivación inicial. Y al final, bueno, nos casamos con cómo podemos decir cosas sobre esas empresas, pero intentando minimizar un poco la dificultad, digamos, de modelación
y al final llegamos a esta solución. Ok, vale. Ok, entonces, contacto social. Entonces, los agentes en estado susceptible, infectado y recovered van a interactuar con otros agentes. ¿Okay? Van a interactuar a través del trabajo, a través del consumo y también a través del ocio. Como les comentaba, la población activa de un sector va a ser la suma de esos tres. Entonces, cuando estamos resolving, no trabajamos, y cuando estamos fallecidos, bueno, tampoco vamos a trabajar. Entonces, este AJT va a ser el empleo del sector. ¿Okay? Y después los consumidores van a atender todos los sectores de manera uniforme. Entonces, este A barra va a ser la cantidad de consumidores y va a ser la suma del empleo de todos los sectores. Toda la gente que puede participar en las decisiones de consumo de todos los sectores. ¿Okay? Ahora, esos intercambios que van a aparecer en la economía, potencialmente el modelo va a poder matchear un individuo con el otro. ¿Okay? Y el supuesto que vamos a hacer es que va a haber un flujo de parejas, match en inglés, de parejas, que va a depender de un parámetro del sector, que va a ser phi sub j. Recuerden que j es el sector. Y asumimos que va a ser proporcional al consumo de este sector. Entonces, básicamente lo que estamos asumiendo acá es que cuando cae el consumo de un sector, va a disminuir el contagio de este sector. ¿Okay? Y entonces tenemos esta parte variable y tenemos un parámetro fijo que va a multiplicar el C sub J. ¿Okay? Los sectores, digamos, pueden ser más o menos contagiosos, si quieres, o pueden generar más bien más o menos contactos entre los agentes, dependiendo de este parámetro phi sub J. Y lo que haremos cuando pongamos protocolos, tendremos que decidir cuánto va a afectar el protocolo a este parámetro phi sub J. Ahí habrá que casarse con un número, aunque no podamos saber este vínculo. ¿Okay? Y entonces, una vez que entonces, hay como phi sub j multiplicado por c parejas, y bueno, los contactos pueden ser entre dos trabajadores del mismo sector. Entonces tendremos este parámetro ZWW que nos da la proporción de sus contactos que ocurren entre dos trabajadores del mismo sector. Puede ser contacto entre dos consumidores del mismo sector. O pueden ser contactos entre un trabajador y un consumidor. ¿Okay? Y entonces el tamaño de esos parámetros, verán más adelante, va a ser importante como para ver cuánto se va a propagar un poco la enfermedad de un sector al otro. Entonces, por ejemplo, les puedo mostrar al final qué pasa cuando ZW es igual a 1. Si hay solo contagio entre trabajadores, veremos que ahí la enfermedad se queda en el sector y no se mueve a otros sectores. O, bueno, ¿qué pasa cuando justamente uno puede interactuar con consumidores y tener este contacto entre trabajador y consumidor? Y ahí la enfermedad potencialmente se puede propagar al resto de la economía. ¿Okay? Entonces, podemos tener potencialmente mundos muy distintos según el valor que vamos a asignar esos Ws, ¿no? Esos ZW. Y típicamente herd immunity se alcanza mucho más rápidamente cuando ZW es igual a 1, ¿no? Porque como les comentaba, la enfermedad se va a quedar dentro del mismo sector. ¿Okay? Entonces, esos parámetros Z va a depender un poco de la tecnología del sector, ¿no? Y más adelante voy a volver hacia ellos como para explicarles cómo los calibramos con los datos que tenemos. Y por fin, bueno, entonces sí dije que puede haber contacto en el trabajo, puede haber contacto en el consumo y por fin, último bullet point, uno se puede contactar con otro agente
a través del ocio que nos va a dar este parámetro xi, que sería la tasa a la cual uno se encuentra con otro trabajador, otro agente, que en este momento no está trabajando porque está con ocio, en la economía. Alex, un Sí, punto por supuesto. muy pequeño, pero el trabajador también es consumidor, entonces, ¿cómo, Sí, si hay ZWW igual a 1, igual se debería mover a otros sectores porque ese trabajador consume en otros sectores, ¿no? sí, por supuesto. Pero digamos, las simulaciones, por supuesto, y ahí también hay ocio. Pero nos dimos cuenta que fijar ZWW en 1 reduce un montón el contagio en el modelo. Eso que quiero decir. Pero Ok. estoy de acuerdo contigo, hay otros canales, estoy de acuerdo. Pero al fijar eso, entonces se supone que ese trabajador va a ir a consumir a otro lado, pero no le va a pegar al trabajador de ese otro lado porque el ZWS es 0. Ese es el punto. Bueno, si lo fijas para todos los sectores, no va a haber contagio vía consumo, básicamente. Sería que cada vez que hay contagio, Claro. como que la gente está consumiendo, pero como que no tocas al consumidor. Tu tecnología te permite darle su consumo sin tocarlo, pero sí tocas a tu compañero de trabajo y, y ahí te puedes contagiar. Sería como el mundo, si quieres. Porque No sé. uno pensaría que es más, o sea, la intensidad puede ser distinta, ¿no? No sé si está incluido acá, pero uno podría decir que la probabilidad de que 2 trabajadores se contagien es más alta y eso, dado un WC o un CC, hace más fuerte el contagio en la población. Sí, no, ahí el supuesto que No lo veo tendremos... no lo veo o uno o lo otro, digo, uno fortalece al otro canal, digamos, creo, ¿o no? Quería haber entendido lo que me dijiste, pero no. El hecho de que yo tenga que trabajar todo el día 8 horas con alguien al lado hace más probable que me contagie con él, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero eso no veo que haga menos probable que después entre consumidores se contagien, al revés. Veo que al final, dado que esos 2 trabajadores que estuvieron 8 horas juntos transmiten más la enfermedad, después se van a consumir y más se transmite la enfermedad entre consumidores también. Aquí lo veo como que mientras más es la transferencia entre trabajadores, menos es la de consumidores, ¿no? ¿O estoy equivocado? Entonces, acá, si quieres, esto Z es para un feed out. Claro, eso es mi Para punto. un feed out. Entonces tú Entonces, subes un Z y bajas el otro. el phi te da un poco como el contagio del sector. Entonces, digamos que si el phi es alto, puedes tener el Z que quieras, vas a generar mucho contagio si quieres, ¿no? Y esos Zetas después vienen a cómo divido este phi C entre esos 3 canales. Ok, entonces es como diciendo, si ZW es igual a 1, bueno, todo el contagio del sector que genera el sector, o todo el contacto, de momento de hablar de contacto, opera entre trabajadores. Ok, No sé ok. si respondí a tu Entiendo. pregunta. Entonces la manera que yo lo veo es que uno podría decir que ZWW tiene, que el phi sea el residual al final. Sí, sí, como que el phi te da un nivel. El phi Y es el esos, residual. Ok, y esos zetas te da son proporciones. claro. Okay, entonces, un 80% de 0 sigue siendo 0, pero un 80% de 100 es 80. No sé si responde a la pregunta, pero es un poco la idea. No, claro, pero perdona, pero entonces cuando tú dices que elevar el ZWW a 1, Sí, es como que estoy es reduciendo raro porque es para un fee fijo, entonces haces que al aumentar el contagio entre trabajadores baje el contagio entre consumidores. Entonces es como un ejercicio. Sí, lo que quería decir es de los contagios que genera el sector, cuando digo ZW es igual a 1, es decir, ZW es igual a 1 y ZCC es igual a 0 y ZWC es igual a 0, ¿no? Es como decir, ¿qué pasa en este mundo donde estoy asumiendo que los contagios que genera el sector
únicamente operan entre trabajadores, ¿no? Como que más adelante Está bien, sí, te muestro sí, cómo sí. nos calibramos y Ya. podemos retomar si quieres esta conversación. No, sí, entonces. Ok, entonces ecuaciones, bueno, esto es la tasa a la cual un agente del sector J se pone en contacto con un agente del sector I. ¿Ok? Entonces, bueno, no les quiero aburrir con matemáticas, pero pueden calcular esto pues, usando trucos que usa la gente en búsqueda, ¿no? Entonces, típicamente en búsqueda tú puedes calcular la probabilidad de encontrar un trabajo calculando la proporción de cuánta gente está matchada dentro del pool de gente. Entonces, cuando uno hace esto, puede llegar a los contact rates. Acá tenemos, perdón, esos dos primeros términos que tenemos acá son contagios cuando el trabajador, cuando la gente va a consumir. Se puede contagiar con otro, se puede contactar, perdón, con otro consumidor o se puede contactar con un trabajador de un sector cada dado. ¿Okay? Este dos de acá, que les puede llamar la atención, se debe al hecho de que cuando uno se empareja, típicamente se empareja con otra persona, entonces cuando uno va sumando en los cálculos, digamos, la cantidad de gente emparejado, naturalmente van a aparecer esos dos. Ok, entonces esos dos términos reflejan el contacto vía consumo. Como ven, bueno, va a depender del tamaño relativo de los grupos. Entonces tengo que comparar el tamaño del grupo de consumidores con el tamaño por ejemplo, el grupo de trabajadores, ponte tú. Acá tenemos contagio vía ocio y por fin, esto debe ser consumo. Sí, consumo también. Y en la última línea hay un término extra que se agrega que opera cuando hablamos del sector donde trabaja el mismo trabajador. Entonces, si por ejemplo el agente, si I y J son del mismo sector, potencialmente un trabajador puede contagiarse con otro trabajador del mismo sector y por eso aparece este término extra, ¿okay? Que no estaría cuando uno básicamente considera a un agente que es de otro sector. ¿Okay? Entonces uno puede calcular esos beta I, beta JI, que nos da un poco cómo esos distintos sectores se pueden transmitir el virus al fin del día. Ok, y entonces el supuesto es que cada vez que un agente susceptible se encuentra con un agente infectado, él leía el virus, ¿ok? Está infectado, ¿ok? Entonces uno puede escribir las típicas ecuaciones del modelo SIR, donde, bueno, aparecen los beta y J, va a depender también de la proporción de infectados dentro de la población con la cual me puedo encontrar. Los infectados, una vez que me infecto, bueno, hago subir el pool de infectados. A una tasa gamma, alguien deja de ser infectado y pasa al estado de resolving. En este caso, les comentaba el agente lo ponemos en cuarentena. Y bueno, uno sale del estado resolving a una tasa delta, y ahí pueden pasar dos cosas. O uno está recovered, en tal caso hablamos de una proporción 1 menos nu de esta gente, o desafortunadamente la gente fallece, y esto ocurre en una fracción nu de los casos de los que se van del estado de resolving. ¿Okay? Ok, entonces, esto fue como la descripción del modelo. Como les comentaba, entonces, una cosa que puede haber dicho, bueno, pero efectivamente, la parte
el contagio afecta a la actividad económica en el sentido de que la gente trabaja y entonces deja de producir. Y la actividad económica también puede afectar el contagio. Acuérdense, si vuelvo para atrás, se debe a la presencia de este CAK, que va a hacer que cuando se reduce la actividad económica y el consumo, vamos a reducir el contagio en la economía. ¿Okay? Entonces están esos dos canales, estos dos que van a generar, como les comentaba, toda la dinámica que vamos a observar más adelante. Déjenme hablarles de equilibrio. Veo que queda media hora, debería correr. Ok, pueden sacar la demanda por trabajo, fácil, condición de primer orden. Pueden deducir acá los beneficios, la producción, esto es álgebra. Ok, eso, función Cobb-Douglas, etcétera, etcétera. Dado esto, si tienen los beneficios, pueden deducir el umbral a partir del cual alguien produce. Y pueden tener una medida de productividad promedio tal como lo hace el amigo Melitz en su paper del 2003. De ahí pueden deducir el empleo promedio como función de la productividad promedio, tal como se ha definido acá, la producción promedio, y caracterizar, digamos, toda la distribución de la economía en base a este umbral A'. ¿Okay? Y bueno, podemos ver el caso de una distribución Pareto. En tal caso, usamos esta función de producción, esa función de acumular, de densidad, que usaremos más adelante en la calibración, que depende de este shape parameter, epsilon, y de un parámetro _j que normalizaremos, que no es muy relevante típicamente en esos modelos, si es que uno calibra el costo fijo de cierta manera. Ok, entonces uno obtiene la productividad promedio y esto otra vez es álgebra y no les quiero aburrir con esos cálculos. Relativamente estándar. Ok, market clearing, como les comentaba, tenemos que la oferta laboral es la suma de la gente que está en esos tres estados. Podemos calcular la demanda promedio de cada empresa, que es la parte variable del trabajo, más los costos fijos que tienen que cubrir, multiplicado por la cantidad de empresas que participan. Pueden igualar oferta con demanda y tienen esta ecuación 5 que involucra el umbral y lo que puedo llamar el salario real, el sector J, que es el W partido por P. ¿Okay? Entonces, juntando la ecuación 5 con esta ecuación 4, que era la del umbral, pueden deducir, ¿era esta? No sé si era esta. Ah, sí, no es la 4, es la 3. Pueden deducir, digamos, el valor de las variables endógenas, quedaría como la 4, si es que tenemos un Pareto, en el caso del umbral, y también pueden deducir el salario real. ¿Okay? Entonces, digamos, la parte económica del modelo, dado un nivel de consumo, si quieren, y, se puede resolver de forma estática de la siguiente manera, ¿no? Que es básicamente lo que digo acá. Okay, so, dado una, más bien, dije dado un consumo, dado una oferta laboral, eso que tendría que haber dicho, dado una oferta laboral, uno puede obtener de forma estática todo el equilibrio dentro de este sector. ¿Okay? Entonces, como para volver a la pregunta de Ernesto, es posible que si extendiéramos el modelo para tener una función de utilidad más CES, todo lo que está acá no cambiaría porque básicamente el salario real es como una variable endógena que se puede determinar de manera independiente. ¿Ok? Entonces, y de esta manera, una vez que tenemos la producción, podemos obtener el consumo, porque por market clearing, creo que lo dije antes, consumo es igual a producción, acá abajo. Obtenemos el consumo. Dado el consumo, sabemos cuánto se contagia a la gente. ¿Se acuerdan? Volviendo a este beta de acá. Esta cosa horrible de acá involucra los distintos consumos de los distintos sectores. Entonces, podemos obtener, bueno, para atrás, los betas. Y entonces, una vez que tengo los betas,
puedo volver a mi sistema dinámico que está acá, y bueno, esto se puede resolver numéricamente usando un algoritmo estándar de ecuaciones diferenciales ordinarias, sería en castellano. Y si les interesa, es esta función en particular que usamos en Julia. Calibración. Ok. 20 minutos. Vamos a continuar. Ok. Voy a partir por la parte, el bloque económico de la calibración. Vamos a usar la encuesta longitudinal de empresas chilenas. Tenemos 13 sectores que reducimos a 10 porque usamos información de distintas bases de datos y a veces el match entre distintos sectores no es obvio. Entonces tuvimos que agregar algunos de los sectores entre sí. ¿Okay? El teta se puede calibrar fácilmente considerando la parte del valor agregado de cada sector. El empleo total también nos permite identificar el MJ. El MJ era la oferta laboral que teníamos en la economía sin virus. Podemos usar trucos estándares de la literatura de dinámica de firma para calibrar el shape parámetro de cada industria. Por ejemplo, usando la varianza del log del empleo, como lo hicieron en Giron y en Meritz. Los costos fijos los usamos considerando el empleo mediano de cada sector. Nos permite, el empleo mediano está relacionado con el costo fijo, en el sentido de que, bueno, con el costo fijo es alto, tengo que tener un tamaño más grande de empresa como para poder cubrir este costo fijo. Entonces hay una razón natural en el modelo, en esos modelos. Y respecto a los retornos a escala, bueno, de momento estamos trabajando con el valor estándar de 0,85, que usan Resucha, Rogerson, y bueno, en realidad ellos lo habían sacado de este paper de Atkinson y Quijo, y usando el típico argumento de que esto reduciría los márgenes si es que tuviésemos un modelo con competencia monopolística. Ahora, nuestro plan, ahí estoy haciendo un poco de presión al amigo Luciano y también a Álvaro. Cuando ustedes tengan sus estimaciones a nivel de sector, nosotros feliz usamos sus estimaciones como para usarlas en nuestra calibración. Entonces, Luciano me había comentado que ellos creo que para el sector manufacturero usan 0,92, un poco por arriba de 0,85. De manera general, como para tener alguna idea del impacto de esos retornos de escala, cuando uno se acerca al 1, tiene una función de producción lineal y los protocolos deben tener menos impacto sobre la parte económica del modelo, dado que mandar un trabajador de una empresa a la otra, dado la linealidad, no va a cambiar mucho su producto marginal. Pero efectivamente, a medida que baja este valor, deberíamos tener un impacto más severo de los protocolos. Entonces, seguramente si usáramos 0,92 en lugar de 0,85, tal como lo estimaron los doctores Aguirre, Tapia y Villacorta, tendríamos un efecto menor de los protocolos sobre la actividad económica. Entonces, esto está, como les comentaba, work in progress. Más adelante. Entonces, esto es como la lista de sectores que tenemos. Como ven ahí, todos tipos de sectores, son 10 en total en la economía. Voy a pasar, dado el tiempo. Ok, wow. Ya, esto entonces es cómo calibramos la parte económica, el bloque económico del modelo. Como ven, bastante inspirado de la literatura dinámica de firma. Veamos la parte contagio. Ok, entonces, parte contagio. Y usamos distintas bases de datos. La primera la proporciona el Centro de Políticas Públicas en este informe que redactaron Francisco Gallego y coautores, donde documentan por ocupación datos de proximidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa proximidad acá? Básicamente, en realidad no son datos chilenos, originalmente son datos americanos, que vienen de la base de datos ONET, Occupational Information Network, ¿okay? Donde la gente responde a la siguiente pregunta. Les pido disculpas por acento. To what extent does this job require the worker to perform tasks in close physical proximity to others? ¿Okay? Y hay distintas respuestas que uno puede dar.
Y en particular, uno puede dar como respuesta moderately close, como que a una distancia de un brazo de una persona, o very close, que es como casi tocando. ¿Ok? Cuando uno en la base responde moderately close y very close, esto va a implicar proximidad. ¿Ok? Entonces ellos han básicamente usado la proporción de gente que responde esto en Estados Unidos en esta cuenta, ¿ok? Por ocupación, ¿ok? Y después usando la CACEN, pudieron elaborar una medida a nivel de sector, que estamos ocupando acá. Y esta medida de proximidad nos va a permitir calibrar el phi relativo, o más bien el phi por C relativo, considerando, digamos, una economía en estado estacionario sin virus. Es como que estamos calibrando las cosas, como les comenté hace un rato, a lo que ocurría antes de la pandemia. Entonces, cuántos contactos tenemos en términos relativos va a depender de esta medida de proximidad que generaron el Centro de Políticas Públicas con colegas de mi departamento. Alex, muy corto, para no demorarte más. Los protocolos que se han hecho, supongo que dependen de eso, ¿no? Dependen del sector al menos. En comercio debe ser mucho más que en minería o en, no sé. Sí. Voy a leer los protocolos después. Ok. Ok, ahora, claro, el phi no es la única cosa que tenemos que calibrar. ¿Se acuerdan? Estaban los distintos zetas, les dije que eran parámetros importantes, ¿no? Entonces, lo que hacemos también es usar una base de contacto social. Yo les digo, me enamoré de esos datos, lo encuentro maravilloso lo que hacen los médicos. Recuerda lo que hacen los economistas con las bases de uso del tiempo. Básicamente llevan como un poco más de una década donde documentan para algunos países cuántos contactos tiene un individuo al día. ¿Ok? Entonces, en lugar de reportar como en una encuesta de uso del tiempo cuánto tiempo uno se dedicó a tal tarea, acá es con cuánta gente te juntaste. Uno puede saber cuánto tiempo se juntó, una información que no estamos usando, pero uno potencialmente lo podría saber. Puede saber si se juntó con esta persona en casa, si se juntó con esta persona en el trabajo, en la escuela, en el transporte, en un contexto de ocio o en otro contexto. ¿Okay? Entonces tenemos estas distintas categorías que nos pueden ayudar como para calibrar esos zetas que les mencioné al principio. Incluso uno puede saber si el contacto en particular fue un contacto que implicaba tocarle la piel a la persona en cuestión, a la persona en particular con la cual uno se está contactando. ¿Okay? Y nosotros nos vamos a restringir a esos contactos vía piel que están reportados en alguna de esas bases de datos. Y en particular vamos a usar una base francesa. Siento el sesgo, no es por razones nacionalistas, es simplemente porque esta base da información a nivel de sector, que no daban otras bases. Entonces decidimos usar esta base que es relativamente reciente, del 2015 para Francia, donde podemos saber, tenemos esta base de podemos saber cuánto un trabajador del sector se ha juntado con gente en el trabajo versus otras cosas. ¿Okay? Decidimos excluir la categoría home de nuestro análisis, en el sentido de que la interpretación, si quieres, como que cada gente es un hogar. ¿Ok? Y excluyendo esta categoría home, podemos calcular un poco una medida de cuánto es el contagio vía ocio con respecto a otro tipo de contagio, y llegamos a este número de 1,64, donde sí era la tasa de contagio vía consumo, y phi era, ¿se acuerdan? El phi multiplicado por C sumado a través de los sectores. ¿Okay? Entonces uno puede llegar a este número. Ahora, bueno, estoy confiando que, pido disculpas a los médicos, pero por lo que voy a decir, estoy confiando que el médico que elaboró, los médicos que elaboraron esta encuesta, están poniendo, cuando dicen leisure, están poniendo efectivamente un contexto de leisure. ¿Okay? Esta es como una primera decisión que tuvimos que tomar. Es alguien que fue a la discoteca y que tuvo contacto en la discoteca,
si esto se contabiliza como leisure, se va a contabilizar como leisure en nuestro modelo. ¿Okay? Y la otra cosa que estuvimos discutiendo, que quizás debemos hacer más adelante, es que, bueno, les comenté que nuestra idea era calibrar las cosas a como era antes de la pandemia, pero es cierto que ahora estamos en un contexto en que las escuelas están cerradas. ¿Okay? Entonces, los números que estoy presentando acá, estamos considerando que está operando este canal de school, ¿eh? Que en cierto rigor este modelo sería como consumo, pero quizá uno podría, una de las cosas que queremos hacer más adelante sería quizá excluir el school además de excluir el home. ¿Okay? Okay, entonces esto es como para obtener el parámetro xi. Y después, bueno, teníamos los inputs Z. Alex, y muy breve, incluir teletrabajo en Word. Sí, no, creo que no, porque lo que dice acá es el lugar físico. Entonces me imagino que entendí bien, que cuando uno trabaja en casa, esto contaría como home, porque la referencia es el lugar físico donde estuviste. Así que teletrabajo. Es muy breve. Si vas a excluir school porque la gente está haciendo el school, hay que recortar work porque la gente está yendo a trabajar. Bueno, pero acá es suponiendo que tú, cuando estás implementando este protocolo, como que estás trabajando en tu lugar de trabajo, sí, es lo que estamos haciendo. Pero entiendo para dónde vas, Ernesto. Y siento no darte más importancia, es que estoy viendo la hora, entonces estoy acelerando un poco. Ok, y después, claro, el problema de los zetas es que tampoco podemos saber si el tipo cuando estuvo en el trabajo se contactó con un consumidor, con un trabajador, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que usar un poco de parsimonia para calibrar esos zetas. Entonces lo que hemos decidido es que la tecnología de la industria, J, cuando genera un contacto, va a generar en una proporción omega J, digamos, de esos contactos, una proporción omega J son trabajadores y una proporción 1 menos omega J son consumidores. Y para deducir de este supuesto los zetas, después lo que hacemos es suponer como una distribución uniforme y decir cuál es la probabilidad de que se junte un trabajador con un consumidor. Y la idea acá, por ejemplo, este sigma omega al cuadrado es muy simple de entender. Supongamos que tenemos una bolsa con distintas bolas. Hay una proporción omega J que son bolas de trabajadores, o una proporción omega si quieren que son consumidores. La probabilidad de que me contacte con un trabajador es que sacando una bola al azar tendría que sacar 2 veces un trabajador. Es un poco la idea detrás de este omega J. Y de la misma manera pueden calcular las probabilidades de contagio entre un trabajador y un consumidor y entre los consumidores. Como ven, lo bonito de esto, si tuviese que venderlo, es que a pesar de la limitación que tenemos con los datos, con un parámetro omega podemos obtener los 3 zetas. Okay. Y entonces, fijándose en la proporción de contactos que un trabajador tiene en el trabajo del sector J, que en el modelo tendría la pinta siguiente, podemos hacer el backup de los distintos omegas y estoy viendo que acá no es un omega sub J, sino que es un omega sub I. Lo tenía que haber corregido, me doy cuenta que no lo hice. Acá tenemos un omega sub I, y entonces, bueno, cada omega está vinculado con cada otro omega de otro sector. Podemos resolver un sistema de ecuaciones basándonos en este dato que tenemos de la base de datos y obtener los distintos omega y deducir de ellos los distintos z. Ok, todo lo que he dicho hasta ahora es como para calibrar contagios relativos, ¿no? Contagio relativo de un sector con respecto al otro, contagio relativo del ocio con respecto a otras actividades, contagio relativo de trabajo versus consumo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y en algún momento tengo que, está todo bien fijar las cosas en términos relativos, pero tengo que fijar el nivel de todo esto, ¿no? Y entonces, la manera como lo hacemos es considerar la tasa de crecimiento en el número de infectados los 30 primeros días de la pandemia.
¿Ok? Es como para darle un argumento, una validez de como autoridad al argumento. Esto lo tenemos este paper de Fernández Villaverde y Jones, pero por supuesto, al usar datos sobre los 30 primeros días de la pandemia, puede ser que estemos, para alguna gente diría, si tuviese que pensar en las distintas corrientes de pensamiento con esto de la pandemia, quizá para alguna gente esto debería generar demasiado contagio en el modelo. Entonces no tenemos un R0, como que, porque tenemos distintos sectores, no tenemos un modelo homogéneo, pero esto que estamos haciendo acá es como si tuviésemos un modelo homogéneo donde el R0 es de 1,7, que es más o menos lo que tiene Fernández Villaverde reportado para Chile en su super página web. Ahora, una alternativa para equilibrar esto es lo que hicieron empleados de ustedes. Estoy pensando en lo que hicieron en este paper. Quizá más adelante podremos usar un poco las estimaciones. Entonces, ellos tienen estimaciones un poco más altas, 1,7. Pero les digo que ya con 1,7 tenemos mucho contagio. Ya, hablé demasiado, quizá esto lo salto. Ya, parámetros de Villaverde también sobre probabilidad de contagio. Exacto. Alex, tiene alrededor de 5 minutos, ¿eh? Sí. Ya, voy a acelerar. Antes, protocolos. Ok. Está este documento que les mencioné de Francisco Gallego, donde muestran 61 protocolos y donde pudieron calcular un esfuerzo de Martín Coloma y Nicolás, sobre todo, costo del protocolo que pudieran expresar como también la empresa. ¿Ok? Entonces, claro, me habría gustado debatir sobre la validez de todo esto. Entonces, lo mejor, está genial lo que hicieron. Por supuesto, uno tuvo que tomar como take a stance sobre, tuvo que tomar, hacer algunos supuestos sobre cómo se imputan a veces algunos de esos costos, pero obtuvieron básicamente, bueno, eso está, lista de protocolos, lo voy saltando, pudimos obtener, digamos, el costo del protocolo como función de la cantidad de trabajadores en pesos, y después como que imputarlo al sector como considerando el salario del sector y los tamaños del sector. ¿Okay? Esos kinks acá se deben a que, bueno, algunas medidas se tienen que aplicar a partir de 100 trabajadores, a partir de 200 trabajadores. Pero la cosa es fairly lineal. Entonces lo que hacemos es básicamente correr una regresión sobre esto, traducir esto a unidades del modelo y imputarlo directamente así. Simulemos. Ok. Ya. Algunas condiciones iniciales. Tenemos 500,000 de gente infectada acá y comparamos trayectorias considerando escenarios con y sin protocolo, y el efecto del protocolo sería reducir, en lo que les voy a mostrar acá, un 30% o un 50% el valor de phi. Acá es lo que obtenemos para el output. Rojo es el descontrol, es una economía sin protocolo. Como ven, el output cae un montón. Esto es porque se enferma la gente sale del mercado laboral y cae la producción. Después, poco a poco, vuelve el output. El nivel rojo, el nivel de largo plazo, como ven, está por encima de los otros niveles porque no tienen que pagar el costo del protocolo, que afecta sobre todo a las pymes. La curva negra es el impacto cuando la efectividad del protocolo reduce en la mitad del phi. Como ven, acá es una trayectoria plana. Hay algo de contagio, pero el modelo no parece comportarse de manera muy distinta con respecto a un modelo donde el contagio, para el output por lo menos, desaparece completamente. Y el escenario un poco menos optimista, que el contagio se reduce en un 30%, básicamente
La caída en el output ocurre más adelante y es mucho más suave. ¿Okay? Entonces, esto es como un trade-off entre nivel y volatilidad. ¿No? Es como el mensaje que uno ve acá. Alex, ¿cómo se leen las magnitudes? ¿Cómo se leen las magnitudes? Esos son números del modelo. Quizá tendremos que... Más abajo tengo una cosa en términos de welfare. Pero seguramente para este gráfico se podríamos normalizar a 1 acá, como para que sea más fácil de leer. Son números que no tienen sentido, es como lo que genera el modelo. Contagios, es como les comentaba, sin protocolos hay mucho más contagio. Acá son las muertes, efectivamente el downside bueno, como ven me cuesta hablar de muertes, pero efectivamente con protocolos esto genera más muertes. Y acá susceptible, esto nos da un poco una idea del herd immunity, ¿no? Entonces, cuando la curva se vuelve plana, el complemento con respecto a 1 nos da la típica medida de herd immunity, entonces tenemos una economía donde el herd immunity acá es como del 80%, un poco menos en el caso sin protocolo. Obviamente, a medida que uno va poniendo protocolos cada vez más efectivos, el herd immunity baja bastante y bueno, se ha reportado herd immunity muy bajos en España después de la época de cuarentena. Entonces, es algo que podemos generar en cierta medida. Ok, esto es como para mostrarles un poco el efecto de ZW igual a 1. Okay. Acá está en millones, no está en proporción, pero les digo, el 80% que tenemos acá se reduce como alrededor del 8% si es que calibró exactamente de la misma manera que antes, pero lo único que cambio es imponer un ZW igual a 1 para todos los sectores. Entonces, como para decirles que, y la intuición es lo que les dije, ¿no? El virus se mantiene en el sector y entonces no se propaga a toda la economía y entonces el herd immunity se alcanza mucho más rápido en este contexto. Y la caída del output, por supuesto, al no tener protocolos en este caso es mucho más suave. Y en esta economía donde el virus se mantiene, se afecta poco el output por el efecto del contagio sobre la producción. Y el efecto de los protocolos es mucho más importante, es puro costo ahí. Ok, y después me quedan un minuto. Les puedo decir que nos hemos hecho un poco la pregunta, ¿qué pasa si uno va tarjeteando únicamente un subconjunto de sectores? Entonces, por ejemplo, los 6 sectores con mayor proximidad, que son los siguientes, que cubren un 68% del empleo, 53% del output, ¿no? Es como para decir, y corremos esas simulaciones. Como ven, en términos de output, entonces, por supuesto, no quiero sonar como defensor del modelo, como está de moda decir hoy día, pero acá no hay que olvidar las muertes, por supuesto, pero si uno se fijara únicamente en el output y como que uno se olvida de las muertes, ven que en este caso, tarjetear únicamente los 6 sectores con mayor proximidad permitiría alcanzar un mayor nivel de output, en el sentido de que el contagio no genera demasiado descontrol y menos empresas tienen que pagar el costo de los protocolos, por lo que uno potencialmente podría considerar output. Ahora, el downside, por supuesto, es que va a haber más muertes, algo que por supuesto no hay que olvidar. Ok, ya, estoy ya llegando a la hora. Acá es qué pasa cuando en lugar de tarjetar 6, tarjeto N, es acá tarjeteo 1, 2, 3, hasta 10. El 6 que les mostré era acá, la cantidad de muertes, cuánto voy reduciendo las muertes. Acá es básicamente cuánto más consumo puedo generar con respecto al caso sin protocolo. Un valor negativo, eso es bueno. Entonces, tarjetear un sector permite ganar algo de output, en el sentido de que más trabajadores van a trabajar. Pero más allá a partir de 7, ahí no ganamos mucho en output por este lado y únicamente estamos generando como costos. Ya. He corrido, pido disculpas.
Esto fue el modelo. Entonces, como les comentaba, tenemos este modelo SHIP, con two-way feedback. El contagio afecta a la actividad económica. La actividad económica afecta el contagio. Toda la dinámica del modelo se basa en esos dos canales. Y entonces, bueno, pudimos analizar cómo puede afectar los protocolos a esas dinámicas en el contexto de este modelo que ha liberado para Chile. Asumiendo, por supuesto, taking a stance, ¿no? Sobre cuánto afecta al protocolo a la probabilidad de contagio. Ya, siento haber corrido al final. Les agradezco haber esperado 2 minutos más de lo que se debía. Espero que haya sido claro, por lo menos, lo último que les he querido decir. Perfecto, Alex, muchas gracias. Yo creo que ya no queda tiempo para preguntas de la audiencia, así que nada, podemos ir discutiendo esto luego en privado. Gracias a todos por apoyar y nada, los esperamos la próxima semana con otro evento de los seminarios webinars del Banco Central. Muchas gracias, Alex. Gracias a ustedes.